Hola, mi nombre es Jorge Luis Martínez y esta es la quinta entrega de la serie de videotutoriales de Hostinger. Primero que todo, me disculpo por no haber seguido generando los videotutoriales con la periodicidad que traía, pero realmente se me habían presentado algunos inconvenientes. Entonces, ahora retomando, recordemos que en el cuarto video lo que hicimos fue subir una plantilla con un pequeño formulario en el cual nos podíamos loguear y esa información de logueo quedaba guardada en una base de datos que habíamos creado en el segundo tutorial. Hoy lo que vamos a ver es todo el proceso que hay entre la digitación en el formulario, el darle a enviar y cómo se toma esa información y se guarda en la base de datos. Esta es la plantilla. Si tecleo alguna información, Jorge M, contraseña Jorge M, la misma, y le doy a ingresar, me dice registro correcto. Entonces voy a bases de datos, phpMyAdmin, y reviso que en mi base de datos sí esté guardada la información que acabé de teclear. Efectivamente está Jorge M y la fecha de hoy. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a Hostinger, a el administrador de archivos, y esta es la plantilla que yo había subido, la que se llamaba web, que la descomprimí acá. Lo primero que vamos a revisar en esta es el index, entonces clic derecho, editar archivo, seleccionamos todo el texto del index y abrimos un editor de texto HTML, puede ser el Sublime o cualquier otro que ustedes utilicen, el Notepad++ también. A mí me gusta el Sublime por los colores. Si ustedes analizan bien este texto, tiene la misma estructura de cualquier plantilla en HTML, todo es igual, incluso una plantilla descargada. Lo único que yo le cambié fue la parte del formulario, que lo que hice fue agregarle un pequeño formulario. Acá pueden ver la etiqueta. El formulario funciona en este caso con un método post. La acción es que envíe la información pues, por medio de post al archivo, al script prueba.php, y los únicos dos datos que se muestran son usuario y password, ¿sí? Usuario y contraseña. Listo. Si esto quiere decir que cuando las personas le den en ingresar, al botón de ingresar, él va a organizar estos datos en el método post y los va a enviar al archivo prueba.php. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir un nuevo archivo y nos vamos a ir a Hostinger y ya vamos a abrir es prueba.php. Clic derecho, editar archivo, copiamos toda la info y la pegamos en el editor de texto. Este es el archivo que recibe la información cuando le damos en entrar al formulario que está en la plantilla del index. Si ustedes miran, es muy corto y realmente es un poco sencillo. Vamos a verlo línea a línea. Primero que todo están las etiquetas de PHP que son necesarias en todos los scripts. Hay un include que incluye el archivo, llama el archivo conexión.php, que ahora vamos a ver. Este archivo lo que contiene es toda la información de la conexión para la base de datos. Yo acostumbro ponerlo así para no tener que reescribir eso en cada operación o en cada script de PHP que necesite ingresar a la base de datos, sino que simplemente lo escribo una vez en este y lo llamo cada que lo necesite o en el lugar en que lo necesite. Después de incluir este archivo tenemos un condicional. Este condicional lo que nos dice es, si viene una variable usuario y no está vacía, y además viene una variable contraseña y no está vacía, entonces entra a ejecutar esto. ¿Esto por qué? Porque pues si la persona en este caso le da a loguearse, pero no escribe el usuario o no escribe la contraseña, pues a mí no me interesa esa información, ¿cierto? Es una información incompleta. Entonces, en ese caso, si este if no se cumple, el else lo que me diría es datos incompletos. ¿Sí? Eso le diría al usuario en caso de que no se cumpliera este if. Si este if se cumple, o sea, si el usuario tecleó una contraseña y un usuario, pues entonces se va a cumplir y va a ingresar a la siguiente línea, que sería esta. En esta línea lo que yo hago es declarar una variable usuario en este script, y esta variable usuario va a ser igual a la variable usuario que venía. ¿Cómo así que venía? Sí, cuando el usuario le da a enviar en la plantilla del index, pues envía un usuario y una contraseña y los envía por el método post. Acá lo que estoy haciendo es con este método post extraer de esa cadena la variable usuario y guardar ese valor
en esta nueva variable pesos usuario que creé en este script. Lo mismo hago con contraseña. Entonces ya, las que venían en la cadena del método post, las estoy sacando y las estoy guardando en pesos usuario y en pesos contraseña para poder utilizarlas en mi código, en este script. Lo que sigue es el proceso de conexión a la base de datos. Entonces sigue pesos con igual a MySQL connect. Esta es una sentencia para conectarse a la base de datos y este pesos host, pesos user and pesos password o pesos pw se encuentran en el archivo conexión.php. Ya vamos a ver que así es. Creamos otro nuevo archivo, venimos, abrimos conexión.php, debe estar aquí mismo si lo van a llamar como lo llame yo. Editar archivo. Como ven es muy corto, solamente tiene información de la base de datos, del proceso de conexión, y lo que tiene son solo estas 4 variables. El host donde está almacenado nuestra base de datos, que en este momento pues es el de Hostinger, ¿cierto? El usuario que escogimos para nuestra base de datos, la contraseña para nuestra base de datos, la que establecimos, y el nombre de la base de datos, ¿sí? Estos datos, ¿de dónde se pueden sacar? En el caso de ustedes, si descargaron la plantilla del enlace que yo les dejé, pues van a tener los datos míos. Obviamente no van a poder guardar información en su base de datos, en la que ustedes hayan creado. Si ustedes quieren sacar estos datos, se pueden ir fácilmente acá a Hostinger, en bases de datos MySQL, y acá les aparecen las bases que ustedes han creado. Esta fue la base de datos que yo creé. Entonces acá se puede ver la información, el host donde está hospedado la base de datos, el usuario de la base de datos, el nombre de la base de datos y la contraseña es la que ustedes hayan creado. En caso de que no se acuerden de la contraseña, simplemente le dan acá en cambiar contraseña, ponen una que recuerden fácil y ya queda solucionado el asunto. Entonces este dato, el host, el usuario, el nombre y la contraseña son los datos que están en el archivo conexión.php. No es más. Entonces, volviendo a prueba.php, vemos que cuando yo le doy la sentencia de conectar, pues llamo los datos que tengo en conexión. Acá estoy seleccionando la base de datos, también llamo el nombre de la base de datos que tengo en conexión y llamo la sentencia de conectar que acabé de establecer. Y esta es la línea que nos interesa. Esta línea es la sentencia con la que se inserta información en la base de datos. Si ustedes recuerdan, en la base de datos nosotros habíamos creado 4 campos: usuario, password, fecha y un ID. Ese ID habíamos dicho que fuera autoincrementable, o sea que ese ID nosotros no lo manejamos. Simplemente con cada entrada que se haga a la base de datos, pues ese ID se va a sumar un 1, 2, 3, 4, va a poner el número siguiente. Esta sentencia es para insertar. Entonces, inserte en la tabla usuarios, en la columna usuario, en la columna password y en la columna fecha los valores pesos usuario, que son el que obtuve acá, pesos contraseña, que son el que obtuve acá, y CurDate. CurDate es una función propia de MySQL que lo que hace es entregarme la fecha del momento en que se ejecuta la sentencia. También hay otra que es CurTime, por si quieren sacar el tiempo del momento o la hora exacta en la que se ejecuta la sentencia. Son datos que a veces ayudan para conocer pues la fecha de registro, la fecha de logueo, la fecha de reporte, yo qué sé, ¿cierto? Eso seguido de la sentencia de conexión, y le digo que si hay algún problema, me muestre problema insertando en la base de datos. Si no hay ningún problema, él me va a mostrar un eco, o sea, me va a mostrar registro correcto, y ya. Echo es la sentencia que se utiliza en PHP para mostrar caracteres en pantalla. Esto es todo en este video tutorial y nos veremos en una próxima entrega.